Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Miren, amigos, estamos aquí en la presencia de Dios y estos días hemos tenido reuniones maravillosas en las que Dios nos ha ayudado mucho, ha abierto nuestro entendimiento, nos ha permitido entrar en su presencia y creo que este culto no será diferente. Nosotros vamos a oír la buena palabra que produce fe, que abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nos da fuerzas. Porque en realidad tenemos un objetivo. Si Dios es fortaleza, en Él nosotros también debemos ser fortalezas. Fortalezas contra el pecado, contra las enfermedades, contra los demonios, todos ellos, contra todas las obras del infierno. Nosotros no podemos permitir que el infierno nos oprima y a mucha gente la está oprimiendo, que nos engañe, nos haga sufrir. Al contrario, nosotros debemos observar la palabra y ver qué pasó en una época con el mismo problema que estamos enfrentando. Y lo que sucedió allí es testimonio de la obra de Dios, de lo que Dios desea hacer en nuestra vida, en y a través de nosotros. Todo lo que uno ve en la Biblia que le llama la atención, usted puede orar, Dios le abrirá el entendimiento, usted entenderá y puede creer, Dios, yo quiero esta bendición. Estamos estudiando un episodio triste que pasó en el camino de los hijos de Israel a la Tierra Santa. Y ellos no fueron una excepción. En nuestro camino también, lamentablemente, suceden episodios tristes que no deberían suceder y que muchas veces nos perjudican. Pero al observar la palabra nos arrepentimos delante de Dios, aceptamos la bendición y entonces Dios nos levanta. En Éxodo capítulo 32 tenemos el relato de cuando los hijos de Israel estaban desesperados porque Moisés había subido al monte. Y allá Dios lo llamó para su presencia y él pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Los capítulos anteriores, empezando en el 24, muestran lo que Dios hizo con Moisés ahí. Dios le enseñó palabra por palabra cómo deberían construir el tabernáculo, cómo tendrían que hacer el incienso, el aceite de la unción, cómo deberían suceder todas las cosas. Dios le fue dando los detalles a Moisés. Pero el pueblo, como hoy, en vez de perseverar en la palabra de Dios, se dejó llevar por la tentación. Se acercaron a Aarón diciéndole: Aarón, no sabemos qué le pasó a ese Moisés. Ahora queremos que nos hagas dioses para que nos guíen. Estamos dispuestos a dar nuestro oro y todo. Aarón les dijo: manden el oro. Hizo un becerro de oro o tal vez un burro de oro para ellos también. Y el que hace algo así no es más que un burro. Entonces fueron a adorar a aquellos ídolos. Pero cuando estaban adorando, no fue solo una adoración espiritual. También se desnudaron e hicieron la peor de las orgías. Miren, cuando Dios ve eso, lo veremos ahora en el capítulo 32, versículo 7. Veamos lo que dijo Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. A lo que llama la atención aquí, y también quiero que preste atención, es que Dios no dijo: mi pueblo se ha corrompido, sino tu pueblo. Esto es muy importante. Cuando Dios manda a Moisés a sacar a ese pueblo de Egipto, sacarlos de allá y llevarlos a Canaán, Dios le dio a Moisés ese pueblo para que Moisés lo cuidase. Moisés era su pastor de aquellas personas. Moisés era el líder que tendría que llevarlos y asentarlos en Canaán. Cuando Dios nos da una misión para hacer algo, como a mí en el ministerio, como
a mí o a usted en nuestra casa, en nuestra familia. Él nos dio ese ministerio para que eduquemos y cuidemos a esa familia. Nosotros tenemos autoridad de decirle al diablo: no tocarás en mis ovejas, como lo hizo David, cuando un león tomó a una de sus ovejas y cuando nos atacó. Él los enfrentó y los destruyó a los dos. Tenemos que tener ese entendimiento. Lo que está bajo nuestra autoridad, de nuestra dirección, está bajo nuestra unción, y entonces nosotros tenemos el poder sobre esa persona. Dios le dijo a Moisés: tu pueblo se corrompió, se ha corrompido, el pueblo es tuyo, llamándole la atención a Moisés. Y Moisés entendió eso, no le respondió a Dios: no es mío, es tu pueblo, yo solo soy el líder que pusiste sobre ellos. No, estaba bajo su liderazgo, su familia le pertenece. Si su marido no es convertido, usted, señor, es la cabeza espiritual de su casa. Si él es convertido, él es el cabeza espiritual de su casa. Y la cabeza debe ejercer la autoridad y prohibirle al diablo que les toque. Entonces Moisés escuchó a Dios, y Dios siguió diciendo: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Entonces Dios le pidió permiso a Moisés. Miren qué cosa impresionante, cómo respeta Dios la autoridad. Y eso fue puesto en la Biblia como una lección para nosotros. Aunque Dios estuviese enojado, el pecado era contra el Señor. Decían que no fue el Señor el que los sacó de Egipto, sino aquellas imágenes falsas que los habían salvado. Entonces el Señor Dios, queriendo encender su furor, su ira contra aquel pueblo, le pidió permiso a Moisés, y Moisés no se lo permitió. Hermano, aunque alguien esté mal en su familia, usted puede luchar por esa persona. Y Dios le dijo a Moisés: déjame hacer eso. Y aún le dijo otra cosa más: de ti yo haré una nación grande. Es decir, Dios le puso a Moisés una prueba, y muchos de nosotros fallaríamos en esa prueba. Dios puede decirle a una señora: ya que tu marido no sirve para nada, déjame destruirlo a él para que tengas otro casamiento. Señor, muchas gracias. Está mal. Dios puede estar probándole. O al contrario, yo destruyo a tu mujer y te doy el sueño de tu corazón. Y él está con el corazón lleno de pecado y piensa: Dios es bueno. No, es una prueba. ¿Qué hizo Moisés? Veamos lo siguiente en el próximo versículo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios? Ahora él estaba mostrándole a Dios sus argumentos para eso, haciéndolo arrepentirse. Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés le estaba dando consejos a Dios, no significa que Dios lo necesite, pero Dios estaba probando la capacidad, la estatura de ese hombre para ser líder. Dios nos prueba a todos, hermano, y lo triste es cuando no pasamos la prueba y pensamos que Dios ahora actúa de forma equivocada. Entonces Moisés estaba argumentando con Dios y le dijo: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dijo más aún: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, porque tenía un pacto con ellos, a los cuales has jurado por ti mismo. Le mostró a Dios su responsabilidad, porque Dios había jurado por sí mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. ¿Y qué sucedió? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Dios aceptó la palabra de Moisés, era lo que quería oír, porque Moisés mostró nobleza, estatura.
No mostró que era un hombre ávido de poder, un codicioso que deseaba aprovecharse solo porque ellos resbalaron. La persona que se equivocó en su familia, ¿cuántas cosas buenas hizo? Tal vez hizo 1000 buenas y una mala, y usted solo le señala la mala. Por esa tiene que orar ante Dios, con el que tiene un pacto. Aquella persona que le ayudó, le trajo a Cristo, después se equivocó, se cayó y ahora usted la condena. Amigos, tenemos que observar esto y ver lo que Dios está haciendo. Dios estaba preparando a Moisés. Veamos ahora en el mismo capítulo, en el versículo 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. No les encubrió, no se puede ocultar los pecados, no importa quién pecó. Pero yo subiré ahora a donde está Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado, no lo ocultó, al hacerle dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Él llegó al límite, hermano, de probarle a Dios que realmente amaba al Señor Dios y a su obra. Dios le dio la responsabilidad. Moisés, sacarás a mi pueblo de Egipto y lo llevarás a la tierra de Canaán. No importaría lo que pasara durante el camino. ¿Entiende el mensaje? Dios le dio una misión. No importa lo que está sucediendo, usted tiene un objetivo. No puede presentarse con las manos vacías. ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde está su marido? ¿Y su hijo? ¿Y su hija? Se perdieron. Jesús dijo: Señor, ninguno de los que me diste se perdió, a no ser el hijo de la perdición. Yo los guardé a todos aquí. Usted tiene que guardarlos. No puede dejar ahora que la debilidad de alguien le perjudique a usted. Moisés: de ti haré una nación grande. No hagas eso, Dios. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué sucederá? Y tu alianza con Abraham, con Isaac. Él no se preocupó, no fue carnal. No quiso para sí toda la gloria. De mis descendientes Dios hizo la nación, porque los demás no servirán. Pero los de él tampoco servirían, como ninguno de nosotros sirve. Solo valemos algo con la gracia del Señor Dios. Y si no caemos feo, es por la misericordia divina. Y lo que es feo no podemos condenarlo, no sabemos. Ni Jesús condenó a aquella adúltera, le dijo: ni yo te condeno, vete y ya no peques más. Así que tenemos que observar el carácter. Moisés llegó hasta el fin y dijo: Dios, perdónales o bórrame del libro. Tengo un ministerio, no puedo presentarme de manos vacías. Tú no puedes haber bromeado conmigo cuando me llevaste ante el faraón, cuando lancé las plagas o saqué este pueblo, para que ahora todos se pierdan en el desierto. Y Dios desea que usted haga eso, que usted llegue al límite de la responsabilidad. Lo que hoy hace falta en medio del pueblo de Dios es responsabilidad con la palabra de Dios. El enemigo es un sinvergüenza, es sucio, es traidor, traicionero, mentiroso, engañador, y prepara un ataque. Y el Hijo de Dios dice: estoy libre. De verdad está libre de la bendición y ahora está en la maldición. Su misión tiene que ser cumplida. Señor, dice en el versículo 32, te ruego que perdones ahora su pecado. Fue un gran pecado, Dios, no se puede comparar, fue algo terrible. Y si no les perdonas, bórrame del libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro, no a ti que no pecaste. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Sigue en la misión, Moisés. Yo no cambié, fue una prueba. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo los castigaré por su pecado. Obviamente Dios no está de acuerdo con los errores de ninguna persona, pero abra sus ojos. No deje de cumplir su misión. Si empezó aquí, termínela. Él es el autor de su fe y Él es el que cosecha su fe. Lo que Él le dio ahí, desea recibir multiplicado. A uno le dio 10 monedas. Y
Perdón, por favor. Él seleccionó a 10 y a cada uno le dio una moneda. A uno de los que le dio una moneda, dinero o algo, le devolvió 10. El otro que recibió una moneda regresó y le entregó 5. El otro que recibió una regresó y le devolvió una y fue condenado. Y a los demás les pasó lo mismo. Sea una persona que va a ganar por toda la eternidad, que peleó la buena batalla, terminó la carrera y tuvo fe. Amén, Jesús. Vamos a la novela de la vida real. En 1978 estaba en una fiesta y vi a mis amigos consumiendo cocaína y por curiosidad también yo consumí. Ahí empecé a consumir también, hasta que llegó un tiempo que mi esposa empezó a desconfiar, pero yo lo negaba firmemente. Después de 4 años fue que me enteré que consumía droga, ¿sí? Así que mi vida era atribulada porque para mí se había acabado el mundo, ¿sí? Él tomaba mucho, también consumía droga y me decía, ay, comadre, hoy consumí cocaína, tomé mucho. Le decía, pero compadre, no es posible. Y me decía que no le cuente a su esposa porque ya no podría enterarse. Él siempre escondía eso de mí, no me decía la verdad, siempre mentía, ¿sí? A veces llegaba de su trabajo muy tarde y me decía que hacía horas extras, vivía mintiéndome. El día que llegué a casa de madrugada drogado y quise conversar con ella, me dijo que no la molestara, me pidió que la dejara en paz, pero estaba atormentado, la atormentaba también, no quería dejarla tranquila. Y le dije, realmente soy adicto, pero quiero que me ayudes a renunciar. Y mi esposa no me hizo caso, se fue a dormir y por la mañana me llamó para conversar. Me dijo, te voy a dar una oportunidad, a partir de hoy no voy a consumir más, pero tienes que ayudarme. Pero yo estaba mintiendo, la llegué a engañar durante unos 10 años. No sabía qué hacer y pensaba, Dios mío, ¿qué debo hacer ahora, sí? Hasta que un día me dio una sobredosis en la empresa que trabajaba en aquella época y me llevaron al hospital del barrio. Y en el mismo día ella llamó a la empresa y le contaron lo que sucedió, pero cuando llegó a casa yo ya estaba allá a las 6 de la tarde. Y le mentí otra vez, le dije que me había sentido mal, pero ella ya sabía lo que pasaba. Y en vez de quedarme tranquilo, no, me salí en la noche, aunque estaba lleno de huequitos, me habían puesto suero por la vena, me pusieron glucosa, me salí de casa para seguir drogándome, consumía cada vez más y eso le fue colmando la paciencia hasta que se cansó. Pensaba mucho en divorciarme, pero también pensaba más en él que en mí. Pensaba en su vida porque si yo lo dejara, ¿no? Se entregaría más a las drogas. Entonces un cierto día, en el 2004, ella habló de separación. Agarró sus cosas, las guardó y dijo que se iría a la casa de su madre. Pero yo cerré la puerta y no la dejé irse. Le dije que estaba arrepentido de lo que hacía, le dije que iba a cambiar, pero no cambiaba. Y ella dijo que me daría otra oportunidad, que me ayudaría. Y lo intenté, unas 2 o 3 veces intenté dejar las drogas, dejar la cocaína, pero solo no lo lograba. Era extraño cuando estaba una semana, 2 o 3 días sin consumir y cuando consumiera el doble. Él me mentía, me decía que no consumía, siempre me mintió toda la vida. En la casa peleábamos mucho, pero solo cuando estaba drogado. Sobre el efecto de drogas, de la cocaína, llegaba borracho. Me ponía nerviosa, le preguntaba por qué estaba llegando tarde, por qué siempre que llegaba de su trabajo la dejaba su mochila, pero yo no lo veía, solo lo veía en el otro día. Y así se fue agotando, se fue enfriando el amor. Y me dijo que se separaría y como vi que estaba decidida, tomé la decisión, le dije, ahora, esta vez voy a cambiar, pero ahora es de verdad. Y mi amiga me invitó a que viniera a la Iglesia de la Gracia. Acepté su invitación y el día que fui a la iglesia fue un miércoles, era culto para la familia y ese día predicaba la esposa del pastor. Ella decía que la mujer sabia edifica su casa y que la necia la derrumba y guardé esa palabra en mi corazón, ¿sí? Y empecé a buscar más y en una semana vine un miércoles, después vine el viernes y cuando llegó el día lunes lo invité a ir a la iglesia y él aceptó venir. Yo le dije, si me gusta me quedo en la iglesia, iré siempre. Pero si no me gusta me salgo. Vine a la iglesia y empecé a cambiar, ¿me entiende? Vi que estaba cambiando, porque yo ya no tenía ganas de drogarme ni de alcoholizarme. Y cuando me estaba firmando, los que se decían mis amigos me invitaban a usar droga, pero les decía que no usaba más y se me burlaban, lo dudo.
No pasa una semana, un mes que volverás. Le decía, no, ahora no vuelvo más, porque antes lo intentaba yo solo, pero ahora Jesús está conmigo. Decidí dejarlo porque mi vida se estaba destruyendo, mi matrimonio estaba completamente destruido, mi familia, por eso decidí de una vez por todas dejarlo. Me acerqué a Jesús, le pedí fuerzas a Dios y cambié completamente. Ahora da gusto hablar con él porque es un hombre de Dios, ¿no? Ahora su vida es transformada. Dios purificó de verdad su vida. ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, soy bautizada hace 5 años en la Iglesia de la Gracia, pero mi marido todavía no. Y quisiera saber si es pecado ir con mi marido a las fiestas o fiestas de familiares donde hay bebidas alcohólicas. Y ahora, hermanos, hay unos problemas que me echan a mí. Yo pienso esto, usted aún no trajo a su marido porque no tiene una fe firme en Jesús. ¿Cuándo tengo una fe firme? Él dijo, cree en Jesucristo y se salvarán tú y tu casa. El carcelero creyó en la misma noche, toda su familia aceptó a Jesús y fueron bautizados. A veces nosotros no sabemos bien. Para que me haya hecho esa pregunta significa que no es alguien que lee la Biblia, no es alguien que le presta atención a los mensajes, porque Dios ya ha hablado a través de eso por muchas veces. Yo, si fuera usted, lo acompañaría a él, pero lo acompañaría en espíritu de oración educada, no vaya enojada. No me gusta eso. No, y muéstrele que Jesús es mucho mejor, infinitamente mejor. Mire, ¿qué fue lo que la esposa de Claudio descubrió? Que la mujer sabia edifica y la necia derriba su casa. Eso es lo que le está faltando a usted. Pero ya, ¿y ustedes que el marido aún no le sirve a Jesús o la mujer no le sirve a Jesús? Realmente falta que usted sirva a Jesús, porque la promesa es cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Segunda pregunta. Doctor, ¿por dónde debo empezar a leer la Biblia? ¿Por el Nuevo Testamento o por el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo tiene unas partes que el que no está muy familiarizado se cansa. Pero los salmos son lindos para leer. Cuando empecé a leer la Biblia a los 7 años de edad, porque me regalaron una y no sabía leer, les pedí a las personas que me leyeran un salmo cualquiera y me ponía a oír. Me gustaba. Y después leían las historias de Jesús. Ese milagro está bien, me lo leían y yo escuchaba atento y me llegaba al corazón. Por eso leer los salmos y los evangelios es un buen comienzo. Ahora vamos a abrir el corazón. Soy evangélica, casada y actualmente paso por una situación que me preocupa mucho. Desde hace 7 años mi esposo es cristiano, pero es adicto al juego de lotería. Estoy muy triste porque él sabe que eso no es correcto, pero no hace nada para cambiar de actitud. Parece que está ciego espiritualmente y no sé cómo ayudarlo. Por favor, doctor, deme un consejo. Creo que usted debe hacer lo que nunca hizo. O sea, entrar realmente en la presencia de Dios, entrar en oración, empezar a tener comunión con Dios. Y en uno de esos momentos usted está llena de poder, hermana. Esa incredulidad de él, que parece un pedazo de madera grande, será como un pedazo muy fino y usted hará así y se despedazará. Esa incredulidad, él abrirá sus ojos. Nosotros recibimos una misión como Moisés la recibió, no importa lo que está sucediendo, tenemos que llegar por un buen camino y tenemos que hablar con Dios y hablarle serio. Nuestro Dios es justicia, nuestro Dios es misericordia, nuestro Dios es poderoso. Amén. Ahora déjeme bendecir a quien está en casa. Padre, ya has hecho una gran obra y estoy seguro de que has tocado a estas vidas. Ahora cura, libera y transforma. En el nombre de Jesucristo. Y todos digan amén. No volveré.